perfecto, ahora sí. Vale, bueno, pues estas son las imágenes que os estaba enseñando, ¿no? De esta nube de puntos, ¿no? ¿No? Que es esta Barcelona real, ¿no? La que nosotros filtramos, esta Barcelona, ¿no? Del día y de la noche, con estos espacios en blanco, ¿no? Que son los lugares de la intensidad. Estas movilidades que de noche, ¿no? Son mucho más jerárquicas y de repente nos dibujan una ciudad donde hay calles más importantes que otras, ¿no? Y cómo esta idea del tiempo vemos que es distinto, ¿no? En Barcelona, en Madrid, esta rueda, ¿no? Del tiempo de la ciudad, del tiempo del urbanismo, es distinta, ¿no? Decía Barcelona y Madrid, ¿no? Pero tenemos también, ¿no? Otras ciudades que no son mediterráneas y que se comportan diferente, ¿no? Y este proyecto nos lleva también, ¿no? A hablar, ¿no? En otra de sus derivadas de esta dimensión, ¿no? Que, como explicaba Concha, ¿no? Tiene el paisaje, ¿no? Que es aquel lugar, el lugar de lo público, el lugar de la socialización, ¿no? Y por lo tanto nosotros entendemos que aquí en Barcelona, ¿no? Esta capa, ¿no? Que estáis viendo en azul serían aquellos lugares donde tenemos la actividad social del espacio público, en rosa donde tenemos los monumentos, ¿no? Por lo tanto, tenemos muchos espacios de nuestras ciudades que aún no están cualificados, que aún no tienen una imagen, ¿no? Bien construida, donde esta idea de la oscuridad, ¿no? Aún no está trabajada, que además, ¿no? Si lo cruzamos con las fotografías, ¿no? Esta imagen simbólica que tienen los ciudadanos de la ciudad tampoco son lugares coincidentes, y si finalmente, ¿no? Lo cruzamos con esta idea de la luz, ¿no? De dónde tenemos luz, dónde tenemos contaminación, vemos que aquellos lugares, ¿no? De lo público, de lo social, no son aquellos lugares que nos están contaminando, ¿no? Por lo tanto, nosotros entendemos que en la ciudad tenemos estos procomunes, estos espacios, ¿no? Que hay que diseñar entre todos, ¿no? Con la opinión de todos. Y otro de los procomunes es precisamente el derecho a un aire puro, ¿no? Esta es una imagen del municipio de Begur, en la Costa Brava, ¿no? donde veis este cielo límpido, este paisaje maravilloso, ¿no? Al cual yo creo que muchos de nosotros ahora mismo desde nuestras casas nos encantaría trasladarnos. Es el municipio de Cataluña que tiene unos niveles de contaminación por ozonos más altos, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿no? Tenemos una presencia invisible en nuestras ciudades, que es este aire contaminado, un aire, ¿no? Que antes quizá era gris, que quizás era blanco, ¿no? En estas imágenes ¿no? De estas nieblas de Londres, pero que hoy en día es una realidad invisible ¿no? En muchos entornos urbanos. Entonces, este es este proyecto que estamos realizando ahora mismo para ¿no? Para la anterior futura Bienal de Venecia, un proyecto impulsado por el Instituto Ramon Llull y comisariado por la arquitecta y comisaria Olga Subirós, donde intentamos hablar, ¿no? Intentamos hacer tangible este problema que tienen muchas de las ciudades y no lo hacemos solos, lo hacemos con la ayuda ¿no? de grandes científicos, grandes centros de investigación que tenemos aquí. ¿no? Tenemos la suerte de tener en Barcelona, como es el IDAEA CSIC, como es el Barcelona Supercomputing Center, como son, ¿no? las pequeñas empresas, ¿no? Como Lobelia Air, que trabajan con datos de satélite, pero también la Agencia de Salud Pública de Barcelona, y ese global, ¿no? que nos ayudan a hacer ¿no? este salto entre este aire invisible y los impactos que nos generan en la salud, ¿no? Y entonces, ¿no? Aquí nuestro esfuerzo, ¿no? en este redibujo de la ciudad es redibujar este aire, ¿no? Que veis a través de uno de estos modelos del Barcelona Supercomputing Center, ¿no? ¿no? Como esta nube negra, ¿no? En Europa, en España, que vamos aterrizando, ¿no? De escala gracias a los datos de Lobelia Earth, que, como decía, trabajan con regresiones, ¿no? A partir de datos satelitales, y donde ya podemos afinar, ¿no? Y construir, ¿no? Esta imagen a lo largo de un día, entender cómo esta contaminación, ¿no? Este aire contaminado ¿no? que lo es por el tránsito, pero también lo es por el polvo del Sáhara, y también lo es, ¿no? Por
que va variando a lo largo del día. Y es un aire que, a diferencia de estas imágenes, ¿no?, que yo creo que estamos muy acostumbrados a ver, ¿no?, esta idea de que el aire es una boina, ¿no?, que tenemos encima, ¿no?, encima de nuestros entornos urbanos. Esto no es verdad. El aire, ¿no?, es pesado, el aire lo encontramos en la planta baja, el aire, ¿no?, es fruto de un coche que pasa, ¿no? Y esta contaminación de algún modo permanece, ¿no?, en la base de nuestras secciones de las calles, le cuesta mucho de disipar, ¿no? Y un poco lo que estamos intentando con este proyecto es cambiar, ¿no?, esta manera de ver el problema de la contaminación. La contaminación no es algo que está encima, es algo que está en las calles, es algo que es diferente de una esquina a otra, de un lado de la calle a otro, y que por lo tanto nos interpela de manera muy directa, ¿no?, a cómo hemos planteado las ciudades hasta ahora, ¿no? Esta idea de la densidad, que yo creo que muchos, ¿no?, arquitectos de mi generación, ¿no?, hemos escuchado en la carrera, ¿no?, esta bondad de la ciudad compacta, ¿no?, que evidentemente, ¿no?, se refleja en muchas bondades, ahora mismo está causando graves problemas de contaminación. Y por lo tanto, ¿no?, intentamos entender cuál es la relación entre este aire contaminado, ¿no?, que es esta capa roja que veis, y cómo está expuesta la población, ¿no? Y vemos que la ciudad, ¿no?, la manera en que también estamos construyendo esta ciudad hace que no todos seamos igualmente vulnerables a este aire, ¿no? Veis que no existe una correlación clara entre donde tenemos la contaminación y tenemos los mayores impactos, ¿no? Y por lo tanto, entendemos que la ciudad no es igual para todos y nos vulnera de manera distinta, ¿no? Esta cifra, ¿no?, son entre 1.000 y 1.500 muertos prematuros en Barcelona a causa de una contaminación que no está, como decía, solamente causada por un modelo de movilidad que es totalmente caduco, sino por un modelo, ¿no?, de ciudad que nos está llevando, ¿no?, a una densidad y a una fricción, ¿no?, entre las cosas. Entonces, como una de las partes, ¿no?, de este proyecto, nosotros proponemos 12 medidas que entendemos, ¿no?, que habría, ¿no?, que empezar a implementar, ¿no?, en el caso de Barcelona, pero son extendibles a muchas ciudades, y me gustaría solamente quedarme en 3. La primera es esta idea del cañón urbano, es decir, tenemos calles que actualmente por la configuración, ¿no?, una configuración que difícilmente, ¿no?, es revertible, ¿no?, en su parte más dura, pero sí a través de un buen diseño urbano podemos, ¿no?, revertir este efecto de un aire que se nos posa, ¿no?, en un lado de la calle sí, en un lado de la calle no, con unos vientos, ¿no?, que depende de la orientación, ¿no?, están permitiendo que esta contaminación se airee y en otros casos no. Y por lo tanto, cómo tenemos que afinar, ¿no?, empezar a introducir estos nuevos criterios, ¿no?, del diseño con aire, ¿no?, del diseño de este intangible en el diseño de nuestros espacios públicos. Cómo esta idea de la densidad, ¿no?, de estas áreas, ¿no?, tan densas que tenemos en el centro de la ciudad, tendremos que tender a esta idea de desdensificar, de construir, ¿no?, de saturar, ¿no?, y en cambio, ¿no?, en esta idea de un necesario equilibrio territorial que nos permita, ¿no?, controlar mejor estas movilidades entre nuestra casa, nuestro trabajo, ¿no?, nuestro ocio, ¿no?, sean más racionales, ¿no? Y si por un lado, ¿no?, entendemos que hay que desaturar esta densidad que genera contaminación, aún también hay posibilidad, ¿no?, de generar, ¿no?, densificación en aquellas áreas donde sea necesario para conseguir una ciudad mixta, ¿no? Hasta ahora también, ¿no?, esta idea de la ciudad mixta, diversa, con sus bondades, ¿no?, creo, ¿no?, que es un mantra que nos hemos creído, pero vemos que la ciudad con la mixtura actual está mal funcionando y en el caso de Barcelona incumplimos sistemáticamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Por lo tanto, tenemos que repensar esta mixtura, repensar estas relaciones, hacer, ¿no?,
que podamos tener de todo, pero hasta un límite. Y esto me lleva a enlazar con ya el último proyecto, el plan de usos de Ciutat Vella, donde esta manera de trabajar con los datos, esta idea de utilizar la información que hoy en día tenemos a nuestra disposición, se acaba convirtiendo en una política pública, ¿no? Ciutat Vella es el distrito central de Barcelona. Es este distrito donde yo creo que las imágenes hablan por sí solas, o sea, yo aquí sobro, donde tenemos, ¿no?, concentrada la presión turística, tenemos concentrada la densidad habitada, tenemos concentrado un modelo económico, ¿no?, basado en el ocio y la restauración que se ha venido consolidando en los últimos años. Y por lo tanto, ¿no?, aquí se nos está generando ¿no?, el tercer problema, ¿no?, el derecho al silencio. Tenemos una población sobreexpuesta al ruido, una población que no puede dormir, una población que no puede estudiar, niños muy pequeños con insomnio, personas mayores que marchan del barrio, ¿no?, porque no pueden soportar, ¿no?, este ruido constante, ¿no?, causado por la presión turística, por la presión de personas en el espacio público, por este modelo de ocio y restauración. Y aquí, ¿no?, entendemos que hay que volver, ¿no?, a dibujar esta ciudad de manera muy poliédrica, entendiendo cuáles son aquellos factores que nos están generando este grave problema de salud pública. Yo creo que ahora más que nunca con la pandemia todos somos conscientes, ¿no?, de la importancia del vector salud, ¿no?, en el urbanismo, y por lo tanto, ¿cómo convertimos, ¿no?, de esta idea de la salud el caballo de batalla para poder, ¿no?, para poder argumentar un plan en un contexto, ¿no?, de Directiva de Servicios Europeas, de libre de implantación de la actividad, ¿no?, de una tipología de plan que periódicamente acaba en los tribunales, y encontramos esta ventana, ¿no?, del urbanismo como aquello que nos ha de permitir garantizar, ¿no?, un modelo urbano, una calidad de vida de las personas para poder hacer frente a esta Directiva de Servicios Europeas. Pero para hacer todo esto tenemos que demostrar, ¿no?, tenemos que demostrar que existe esta correlación entre un modelo urbano, ¿no?, y un grave problema de salud, ¿no? Y esto lo hacemos a través de un diagnóstico sofisticado que mezcla datos de la administración, ¿no?, de aquellos datos escondidos, ¿no?, en un cajón, ¿no?, en este caso en un cajón digital de la administración, ¿no? Cruzamos datos de las actividades económicas que tenemos, que son el objeto de la regulación. Cruzamos también datos, ¿no?, de cómo se está comportando esta ciudad a través de las tarjetas de crédito, a través de los datos del wifi municipal que nos permiten entender cómo la gente se está moviendo por el distrito, a través, ¿no?, de datos de las redes sociales, y construimos, ¿no?, un gran relato, ¿no?, que mezcla la idea de la morfología con la idea del comportamiento para ser capaces, ¿no?, en este caso, a través de modelos predictivos, de hacer esta correlación. Esto lo hacemos también gracias a que Barcelona, durante los últimos 10 años, ha invertido, ¿no?, en sensorizar, ¿no?, entre muchos aspectos, ¿no?, el problema del ruido. En Ciutat Vella tenemos 6 sensores que periódicamente no, durante todo el año están por encima, ¿no?, de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde veis, ¿no?, que existe un epicentro muy claro, ¿no?, que es la Plaza Real, que yo creo que muchos de vosotros, ¿no?, conoceréis, y por lo tanto, ¿no?, parece, ¿no?, ser que esta correlación clara entre un tipo de actividad y el tener ruido se empieza a consolidar, ¿no? Para que entendáis, ¿no?, la gravedad, ¿no?, de estas frases, ¿no?, que yo ponía al principio, estamos en un escenario en que, ¿no?, las afectaciones futuras son muy graves, desde insomnio hasta hipertensión, hasta desórdenes psiquiátricos de primer orden. Como decía, hemos construido, ¿no?, esta correlación gracias a la cartografía, gracias a los datos, gracias a la ayuda, ¿no?, de equipos científicos que son capaces de avalar, ¿no?, estos impactos.
Pero también es necesaria aquí la capa de la ciudadanía, ¿no? La capa de aquellos que conocen mejor que nadie, ¿no? Y que viven, ¿no? en su propia piel estos conflictos y que nosotros entendemos que son una capa más, ¿no? En esta descripción, ¿no? De la ciudad, ¿no? A través de un proceso participativo complicado, porque, ¿no? Es decir, también estamos en un distrito, ¿no? con mucha mezcla y por lo tanto, ¿no? es un proceso complicado, pero que nos ayuda a hacer esta verificación, a hacer esta co-creación, ¿no? Entre equipos técnicos, ciudadanía, ¿no? Juristas, científicos, vecinos, para acabar construyendo un plan, ¿no? Que por la resolución de su análisis, por este ser capaces de hilar más fino, por este ser capaces, ¿no? de intentar, ¿no? casi dibujar la ciudad parcela a parcela, edificio a edificio, es un plan paramétrico, es un plan simulable, es un plan, ¿no? que gracias a que podemos construirlo con escenarios nos permite, ¿no? sentar en una mesa a políticos, a técnicos, ¿no? a muchísimas personas para decidir cuál es esta visión de la ciudad que queremos, ¿no? Una ciudad que ha de ser salubre y que ha de garantizar la calidad de vida de las personas. Un plan que además, ¿no? En sus regulaciones se aplica, ¿no? Del mismo modo que está construido con datos, se aplica con datos y se evalúa con datos. Entonces nosotros entendemos, ¿no? A través de estos 3 proyectos, no me quisiera extender porque con el problema este técnico que hemos tenido, no me quisiera pasar de la hora. Entonces entendemos que, ¿no? A través de esta manera de trabajar, ¿no? A través de esta idea de entender el planeamiento como un proceso, ¿no? que va del problema a la solución, nutrido siempre, ¿no? Por los datos, estamos iniciando, ¿no? un camino a poder trabajar, ¿no? con muchas cuestiones intangibles que van apareciendo en nuestras ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Ha sido una ponencia súper interesante. Tenemos aquí varias dudas, bueno, preguntas. Quería recalcar un poco, nos ha gustado los conceptos que has lanzado, con los que ha empezado Concha hoy también, de los intangibles, ¿no? El tiempo, el aire, el ruido, del que habló ayer también Mercedes y lo relacionaba con la accesibilidad, ¿no? Y me ha gustado especialmente, bueno, al final en Ciutat Vella, como habéis conseguido esos intangibles, darles forma, ¿no? y recogerlos en un plan, ¿no? En algo real y que está ahí y que es dinámico. Bueno, nos lanzan una pregunta un poco larga, te la traslado. Dicen, ¿qué opinión tiene sobre las herramientas como los DOT, Desarrollo Orientado al Transporte, que en las grandes capitales latinoamericanas se intenta implementar para densificar áreas junto a medios de transporte masivos? Bueno, te lanzo por partes, igual primero esta y luego te digo las siguientes. Bueno, te adelanto y luego si quieres vas contestando. Y también, mientras en Barcelona se habla de desdensificar, en los países en desarrollo se habla continuamente de densificar. ¿Cómo se podría evitar llegar a la desdensificación en estas ciudades? ¿Cuál es la estrategia más saludable para densificar estas ciudades de manera sostenible? Bueno, tienes aquí unas preguntas reto. A ver, no conozco el primer caso de la primera pregunta, pero yo creo que las 3 un poco se pueden relacionar. En el sentido, ¿no? que yo creo que ahora en las ciudades europeas estamos en un punto, ¿no? donde la idea de regeneración urbana es más importante que nunca, es decir, probablemente nosotros ya no hagamos más ciudad, ¿no? y tengamos que trabajar, y yo creo que esto Concha también lo apuntaba, ¿no? tenemos que trabajar con el material urbano, ¿no? que tenemos entre mano, y hay que repensar, ¿no? El equilibrio entre las cosas y entender que al final hay un límite, ¿no? a nuestro límite de movernos, ¿no? y que por lo tanto hasta ahora habíamos asumido como muy normal
el hecho que la ciudad mal funcionara y entre nuestro lugar de trabajo y nuestro lugar de residencia, ¿no? Pues tengamos que hacer trayectos muy largos, ¿no? Por lo tanto, esta idea de quizá volver a meter las actividades productivas dentro de la ciudad, intentar encontrar, ¿no? Estos equilibrios que yo creo que, es decir, la ciudad, esta idea de la ciudad de 15 minutos está teniendo tanto éxito porque en el fondo un poco nos está viniendo a hablar de esto, ¿no? De la necesidad de equilibrar, ¿no? Un modo de vida, ¿no? que se ha podido ver desequilibrado, que nos está generando, ¿no? Unas movilidades que quizá no son las más adecuadas, ¿no? Entonces, imaginando, ¿no? El contexto latinoamericano, donde quizá, ¿no? Se pueden saltar algunos pasos que nosotros, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Que quizá, ¿no? No nos han funcionado. La idea es precisamente esta, ¿no? Cómo podemos conjugar, ¿no? La idea de necesaria densidad, ¿no? Como algo que nos permite, pues, mutualizar servicios, ¿no? Hacer ¿no? que la ocupación del territorio sea más eficiente con un modelo de movilidad que precisamente, ¿no? sea equilibrado, ¿no? Con la densidad que de algún modo se persigue. Muy bien. Bueno, tenemos otras dos preguntas. Empezamos con la primera. Dice, ¿les superiles han mejorado los datos de calidad de vida y sostenibilidad, ruido, contaminación, uso peatonal del espacio público? Sabía que saldría, esta la estaba... Es decir, hasta ahora tenemos muy pocas superillas, es decir, mirando el plan original, incluso podríamos decir que el plan original es poco valiente, una reducción del 13% de la movilidad, ¿no? Que acompaña ese primer documento de superillas, no estoy hablando del nuevo, sino del original. Es poco valiente en una ciudad que hace más de 10 años está superando los valores de la OMS, donde vemos que tenemos estas 1.500 muertes prematuras, pero donde sabemos que, ¿no? Empezamos a saber que se encuentran micropartículas en enfermos de Alzheimer, ¿no? Y por lo tanto es un problema que nos obliga a cambiar radicalmente este modelo de ciudad, ¿no? Entonces, aquí el problema es el tiempo. ¿En cuánto tiempo, ¿no? Tenemos que llegar a este objetivo? Yo pienso que es un tiempo, ¿no? que tiene que ser muchísimo más corto, ¿no? Del que de algún modo, ¿no? se proponía inicialmente a través de este programa Superillas y que necesitamos, evidentemente, acelerarlo, ¿no? Acelerarlo en Barcelona, pero también en muchas otras ciudades, ¿no? Y evidentemente sí que se está demostrando, ¿no? Esta mejora de la calidad del aire, ¿no? En estos lugares, pero el hecho también de que es una implantación gradual en el tiempo genera ciertos desajustes, ¿no? Por lo tanto, aquellas calles que ahora mismo se han llevado, ¿no? la vialidad, ¿no? Bueno, se han llevado la movilidad de los autobuses, del transporte público, pues seguramente ahora están más contaminadas que anteriormente y por lo tanto en este proceso gradual habrá desajustes y yo insisto en la idea del tiempo, ¿no? Hasta cuánto estamos nosotros dispuestos, ¿no? a seguir, ¿no? con estas 1.500 muertes prematuras al año. Sí, sí. Al final es equilibrar, ¿no? conflictos a que le damos prioridad. Bueno, te lanzo otra pregunta. Dicen, fantástica conferencia. ¿No encontráis mucha dificultad por las leyes de protección de datos al trabajar con datos tan concretos? Siempre intentamos trabajar siempre con el dato público, es decir, yo creo que también aquí en España, gracias a las leyes de transparencia y administraciones como puede ser, ¿no? Por lo que yo conozco, Bilbao, País Vasco, ¿no? En Cataluña también hay muy buena infraestructura de datos. Es decir, yo creo que está existiendo más y más, ¿no? dentro de las administraciones una conciencia de que abrir los datos no es malo, que abrir los datos permite de algún modo esta transparencia hacia los ciudadanos, permite, ¿no? que desde fuera de la administración los profesionales trabajen. Y que del mismo modo, ¿no? que está pasando esto,
pasa otra cosa, ¿no? Que tenemos también grandes corporaciones que entienden, ¿no? Que evidentemente los datos tienen valor, ¿no? Los datos son este nuevo petróleo y por lo tanto, si no somos capaces, ¿no? De al mismo modo que entendemos, ¿no? Desde lo público el valor, proteger desde lo público, ¿no? El valor de los datos que nos permiten construir nuevas preguntas sobre el territorio, pues entonces aquí estamos, yo creo, ante un grave riesgo, ¿no? Entonces, nosotros siempre trabajamos, intentamos siempre trabajar con dato público, dato de la administración, datos que a veces la administración pues abre por primera vez, ¿no? A raíz de un proyecto y sobre todo la generación de casos de estudio ayuda en este proceso del trabajar con datos, ¿no? Cuando un funcionario, ¿no? Ve en un plano sus licencias de actividad, de repente él también entiende cosas, ¿no? Y encuentra un valor compartido, ¿no? En este proceso. Muy bien. Bueno, estás generando mucho interés. Tenemos otra pregunta. Te lanzo. A ver, los planteamientos urbanísticos en los que se incorporan elementos naturales y se habilitan espacios para lo reproductivo y modelos bottom-up se ha demostrado que son la manera de hacer las ciudades más habitables. Pero la problemática suele ser convencer a quienes toman las decisiones, en vuestro caso. La pregunta es, ¿son los datos el elemento objetivo determinante para convencerles? Sí, no. No, en el sentido que también es verdad explicar, ¿no? Que nosotros todos estos proyectos los hemos hecho mucho desde arriba abajo, es decir, en el caso de Ciutat Bella hemos trabajado con un distrito, no hemos o sea, que también hemos trabajado con los servicios centrales del ayuntamiento, pero ha sido un distrito, es decir, desde, ¿no? Desde las capas más básicas de los técnicos que se genera esta innovación hasta arriba, ¿no? Entonces, el hecho de tener datos sobre una mesa, ¿no? Intentar hacer cuestiones que parecen subjetivas, hacerlas objetivas, ayuda mucho, ¿no? En esta transición del mismo modo que ayuda, ¿no? El hecho de tener una ciudadanía que se sepa empoderar a través de los datos, ¿no? Nosotros también en el despacho trabajamos en varias herramientas, en varios proyectos para generar, ¿no? Herramientas fáciles que cualquier ciudadano pueda utilizar cuando él mismo, ¿no? Tiene un problema de mapeo, ¿no? De una cuestión que le preocupa y quiere, ¿no? ¿No? Trasladar más arriba, ¿no? Entonces los datos, el representar los datos, el poder empoderarse con los datos, está claro que es una cuestión clave, ¿no? Para generar esta infiltración de abajo hacia arriba.